Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a tratar los conceptos relativos a los logaritmos, su definición, sus propiedades, cómo podemos utilizar su definición y propiedades para resolver algunas ecuaciones. ¿Estáis preparadas y preparados? ¡Vamos! En primer lugar, sepamos qué objetivos tenemos a la hora de conocer la definición de los logaritmos. En primer lugar, comprender su definición y su escritura como una potencia, calcular logaritmos y comprender y calcular logaritmos decimales. El logaritmo de un número en una base determinada es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener dicho número. Fijaos, aquí tenéis logaritmo de A, que es la base, B es el argumento y N sería el logaritmo, es decir, el resultado de ese logaritmo. Y esto se lee logaritmo en base A de B. Todo logaritmo tiene como restricción que los términos A y B deben ser mayores que 0. Y fijaos lo que sucede. Si tenemos logaritmo en base A de B, que es n, lo que decía la definición es la base elevada al logaritmo, como veis, a elevado a n, la base elevada al logaritmo es igual al argumento. Y esto, chicas y chicos, tenemos que conocerlo y aprenderlo muy bien, porque es la definición de logaritmo y con la que vamos a poder resolver multitud de ejercicios. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos logaritmo en base r de s y es igual a u, tendríamos r elevado a u es igual a s. Por el contrario, si lo que tenemos es c logaritmo en base 6 de 7 igual a x, entonces tendríamos 6 elevado a x igual a 7. Fijaos aquí, aunque el argumento no es un único carácter, un único número o parámetro o letra, tenemos un binomio en este caso, ¿no? Pues tendremos a elevado a 8 es igual a x menos 4. Como veis, siempre es la base elevada al logaritmo es igual al argumento. Seguimos, 2 elevado a x es igual a 8. Y por último, en este, 5 elevado a 3 es igual a k. La definición la vamos a utilizar para resolver multitud de ejercicios, por lo que esto debemos tenerlo muy interiorizado. Vamos ahora a ver cómo podemos utilizar la definición de logaritmo para calcular algunos logaritmos, siempre recordando la frase. El logaritmo es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener el argumento. Vamos a ver el caso 1. Base y argumento enteros con base menor. Aquí, ¿qué tendríamos? 4 elevado a x es igual a 16, ¿no? Porque siempre tendremos que escribirlo. Tendremos 4 elevado a x es igual a 16. Y a ver, ¿qué número tiene que ser la x para que 12 sea igual a 16? Esto lo podemos hacer de la siguiente manera utilizando potencias. Este realmente se ve a simple vista, pero yo os voy a enseñar cómo lo haríamos utilizando potencias. Realmente 4, ¿quién es? 4 es 2 elevado a 2 y todo ello lo elevamos a x. Y 16 es 2 elevado a 4. ¿Qué vemos aquí? Fijaos, 2 elevado a 2 y todo ello elevado a x es como tener 2 elevado a 2 por x, las propiedades de las potencias, muy importante. Pues tendríamos 2x igual a 2 elevado a 4. Ya lo único que tenemos que hacer es igualar las potencias. 2x es igual a 4, luego la x tiene que ser igual a 2, porque este 2 pasa dividiendo y 4 entre 2 es 2. ¿Lo veis? Esto, realmente en este caso, era muy evidente que la x tenía que ser igual a 2, pero si no se nos ocurre, siempre tenemos que recurrir a factorizar los números e intentar encontrar y hallar la x, una vez tenemos la misma base en los dos miembros de la ecuación. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos logaritmo de 2 en base 2 de 32 es igual a x. La x tiene que ser 5, ¿no? Porque tendríamos 2 elevado a x igual a 32. Factorizaríamos 32 y 32 es efectivamente 2 elevado a 5.
Luego, muy sencillo, ya nos damos cuenta que x es igual a 5. Vamos con este otro ejemplo. 3 elevado a x tiene que ser 27. Pues efectivamente, como 27 es 3 elevado a 3, pues si 3 elevado a x tiene que ser igual a 27, la x será igual a 3. Vamos ahora con caso número 2. Base y argumento enteros con base mayor. Pues esto va a ser casi exactamente lo mismo. Vamos a ponerlo primero como la definición. Sabemos que tiene que ser la base elevada al logaritmo igual al argumento. Luego vamos a tener 64 elevado a x, todo ello igual a 4. Y vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a factorizar. Fijaos que 64 es 2 elevado a 6 y todo ello elevado a x. Y 4 es 2 elevado a 2. Ya sabemos que cuando tenemos esto es 2 elevado a 6x igual a 2 elevado al cuadrado. Como ya tenemos la misma base, podemos igualar exponentes. Recordad que primero tenemos que tener la misma base, es decir, que si tengo aquí un 2, aquí un 2. Entonces, 6x es igual a 2, x es igual a 2 sextos, que debemos simplificar. Dividiendo entre 2, arriba y abajo, nos queda 1/3, tal y como ya estábamos anticipando en la diapositiva anterior. Vamos con este. 216 elevado a x es igual a 6. Pues aquí tenemos que pensar muy bien y factorizar. Vamos a factorizar 216. 216 es 2 elevado a 3 por 3 elevado a 3. Y todo ello elevado a x. Y esto es igual, 6 es 2 por 3. Fijaos que en las propiedades de las potencias lo que nos interesa, como nuestra base es 6, que tenemos 2 por 3, nos interesa juntar este 2 y este 3. Como tenemos la misma potencia, podemos hacer esto, juntar 2 por 3, todo ello elevado a 3, todo ello elevado a x, ¿no? Porque como tienen la misma potencia, podemos juntarlo dentro del mismo paréntesis, ¿de acuerdo? Y la x no desaparece. Luego nos va a quedar 6 elevado a 3, todo ello elevado a x igual a 6. Y ahora ya sí, seguimos, sigo por aquí. 6 elevado a 3x es igual a 6. Luego 3x tiene que ser igual a... Cuidado aquí, chicas y chicos, esto no es un 0. Es como si tuviésemos un 1. Cuando no tenemos nada, es un 1. Luego la x va a ser igual a 1/3. Tal y como teníamos aquí. Vamos con el último. 25 elevado a x es igual a 5. Si factorizamos 25, tenemos que 5 elevado a 2. Y todo ello elevado a x, es decir, 5 elevado a 2x. Todo ello igual a 5. Si igualamos 2x a 1, despejando nos queda que la x es igual a 1/2. Vamos a ver el caso número 3. Base entera y argumento racional. Chicas y chicos, no nos asustamos en ninguno de los casos. Siempre vamos a intentar ir aplicando todos los pasos que ya conocemos. Primero la definición y luego ir buscando tener la misma base o la misma potencia en la ecuación. ¿De acuerdo? Así que vamos a ello. En este primero que tendremos 5 elevado a x es igual a 1 partido por 25. Fijaos, 5 elevado a x, es igual a 1 partido por 25. Pues vamos a ello. Lo primero que hacemos, chicas y chicos, es intentar traernos este 25 al numerador para no tener una fracción aquí. Luego, fijaos, nos quedaría 5 elevado a x es igual a 25 elevado a ¿qué? A menos 1. Esta propiedad de las potencias nos la tenemos que saber muy bien. A menos 1, ¿vale? Cuando invertimos una fracción es como si la elevásemos a menos 1. Entonces nos quedaría 25 elevado a menos 1 partido por 1 elevado a menos 1. Pero como está dividiendo el 1 ya podemos omitirlo. Seguimos. 5 elevado a x. El 25 ahora lo factorizamos. Nos queda 5 elevado a 2, todo ello elevado a menos 1. Y sigo por aquí. 5 elevado a x es igual. Como este está elevado a este, multiplicamos, me queda 5 elevado a menos 2. Y ahora ya sí que somos capaces de darnos cuenta de que la x es igual a menos 2. Fácil, ¿verdad? Vamos con el siguiente ejemplo.
tenemos 7 elevado a x es igual a 1 partido por 343. Vamos de nuevo a factorizar y a quitarnos esa fracción de en medio. Lo primero que hacemos de nuevo es darle la vuelta a esa fracción y nos queda 343 elevado a menos 1. Luego, efectivamente, 343 es 7 elevado al cubo. Si lo factorizamos, todo ello elevado a menos 1. Luego tenemos 7 elevado a x es igual a 7 elevado a menos 3. Y por último, efectivamente, x sería igual a menos 3. Y en el último ejemplo, fijaos, lo que tenemos es 2 elevado a x es igual a 1 partido por 16. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos va a quedar aquí 16 elevado a menos 1. Como 16 es 2 elevado a 4, tendríamos 2 elevado a menos 4 y por lo tanto la x va a ser igual a menos 4. Vamos a ver el caso número 4. Cuando tenemos una base racional y argumento entero. De nuevo, volvemos a aplicar la definición de logaritmo tal y como ya la venimos conociendo. Vamos a tener 1 partido por 6, todo ello, cuidado, elevado a x, y eso va a ser igual a 36. Pues de nuevo vamos a ir haciendo transformaciones para que se parezca el miembro de la izquierda al miembro de la derecha. Luego tenemos 1 partido por 6, todo elevado a x, y esto igual a 36. De nuevo, vamos a darle la vuelta a esto de aquí. Para darle la vuelta vamos a tener 6 elevado a menos 1, todo ello elevado a x. Chicas, chicos, como 36 es 6 elevado al cuadrado, no hace falta que lo pongamos en números primos, porque nos damos cuenta de que tenemos la misma base. Si no nos damos cuenta, lo haríamos como en el caso en el que os he explicado, lo de 2 al cubo por 3 al cubo es igual a 2 por 3 elevado al cubo, ¿vale? Pero en este caso no es necesario que trabajemos con números primos, por esta razón, porque tenemos la misma base. Luego nos queda que 6 elevado a menos x es igual a 6 elevado a 2 y por lo tanto x es igual a menos 2, tal y como ya habíamos anunciado anteriormente. Vamos con este caso. 1/3, cuidado que es todo elevado a x, es igual a 81. De nuevo, repetimos el mismo proceso. 1/3, todo ello elevado a x es igual a 81. 1 partido por 3, le damos la vuelta, nos queda 3 elevado a menos 1, todo ello elevado a x. Y 81 es efectivamente 3 elevado a 4. Luego tenemos 3 elevado a menos x es igual a 4 y por lo tanto, perdón, a 4 no, a 3 elevado a 4 y por lo tanto x es igual a menos 4. Vamos con el último ejemplo de este caso. Tenemos 1 partido por 9, todo ello elevado a x igual a 81. De nuevo aquí, como tenemos 9, aunque 9 no sea un número primo, si 81 lo podemos poner en función de 9, lo ideal es trabajar con la misma base. ¿Qué nos va a quedar? Pues el mismo caso de antes. Ahora vamos a tener 1 partido por 9, todo ello elevado a x, 81. Esto le damos la vuelta, nos queda 9 elevado a menos 1, todo ello elevado a x, y 81 es 9 elevado a 2. Luego esto nos queda 9 elevado a menos x es igual a 9 elevado a 2, y por lo tanto x es igual a menos 2. Vamos a ver ahora el último caso de cálculo de logaritmos. Cuando tenemos base y argumento racionales. Vamos a ver qué pasa en este caso. De nuevo no nos ponemos nerviosas ni nerviosos. Vamos aplicando los conocimientos que ya tenemos. Lo que hacemos es aplicar la definición. Recordad, base elevado a logaritmo igual a argumento. Luego me va a quedar 2/3, todo ello elevado a la x, igual a 4/9. Como lo que tenemos en este caso son números primos, lo que vamos a intentar hacer es poner estos en números primos. De momento esto lo dejamos igual porque aquí no podemos ni necesitamos hacer ninguna transformación. Pero el 4 es 2 elevado a 2 y el 9 es 3 elevado a 2. Esta, chicas y chicos, por las propiedades de las potencias, es lo mismo que si escribiésemos 2 partido por 3, todo ello elevado a 2, porque tenemos la misma potencia, igual que en el caso anterior que os expliqué, el de 2 al cubo por 3 al cubo. Por lo tanto, podemos poner 2/3, todo ello elevado a 2. Y como veis ya, la x efectivamente sería igual a 2.
Vamos con el siguiente caso. Tenemos un quinto elevado a x, todo ello igual a 1 partido por 125. Vamos a ello. Si os fijáis, en este caso, normalmente le damos la vuelta. Normalmente yo os diría, chicas, chicos, vamos a poner el 125 arriba. Y si queréis, lo podéis hacer, no pasa nada. Pero si ponéis el 125 arriba, este 5 también lo tenéis que poner arriba. Yo lo voy a hacer por si acaso lo pensaseis en hacer, ¿vale? Un quinto es 5 elevado a menos 1. Todo ello elevado a x. Y 1 partido por 125 es 125 elevado a menos 1. Ahora tenemos que pensar quién es 125. 125 es 5 elevado a 3. Luego tenemos 5 elevado a menos x es igual a 5 elevado a 3, todo ello elevado a menos 1, que es lo mismo que escribir 5 elevado a menos 3, ¿verdad? Esto ya nos lo sabemos, así que lo escribo directamente. Y por lo tanto, si menos x es igual a menos 3, x es igual a 3, ya lo tengo. Chicas, chicos, si yo me doy cuenta de que como tengo la misma base en el denominador, omito este paso, no lo hago. Yo lo he hecho solamente por si no os dieseis cuenta, pues si vosotros lo cambiáis, veis que llegáis al mismo resultado. Pero si os dais cuenta de que os podéis saltar este paso porque tenéis la misma base en el denominador, no hace falta que lo hagáis. Vamos con el último ejemplo de este caso. Tenemos 3 cuartos, todo ello elevado a x, igual a 64 partido por 27. Vamos a ver qué pasa aquí. Fijaos que lo que tenemos aquí es un 3 y un 4. Luego aquí en esta fracción vamos a intentar tener también un 3 y un 4 y en el mismo orden. Es decir, que si yo el 3 lo tengo arriba, aquí lo voy a buscar tener arriba. Y si yo el 4 lo tengo abajo, en esta parte lo voy a buscar tener abajo. Es decir, voy a buscar tener 3 elevado a algo entre 4 elevado a algo. Y vamos a pensar, esto permanece igual, dado que no podemos hacer ningún cambio. Y insisto, este 4 lo podríamos convertir en un 2 elevado a 2. Pero realmente no hace falta si conseguimos poner alguno de estos dos números en función de 4. Y efectivamente nos damos cuenta que 64 es 4 elevado a 3. Luego tenemos 4 elevado a 3 partido por 3 elevado a 3, ¿no? Porque 27 es 3 al cubo. Fijaos que el 4 lo tenemos arriba y el 3 lo tenemos abajo. Yo le quiero dar la vuelta a esto. ¿Qué hago? Efectivamente, elevo todo esto a menos 1 para darle la vuelta. Y me va a quedar 3 cuartos, todo ello elevado a x, igual a 3 elevado a 3, cuidado, todo lo de dentro. 4 elevado a 3, ¿veis que le hemos dado la vuelta? Todo ello elevado a menos 1. ¿Qué hacemos ahora? Aplicamos potencias. ¿Qué hacemos? Pensamos en que yo lo que quiero es tener 3 cuartos elevado a algo. Como aquí tengo la misma potencia, la puedo sacar fuera de ese paréntesis, ¿verdad? Yo puedo tener 3 cuartos, todo ello elevado a 3 y al mismo tiempo a menos 1. Luego a menos 3, porque sería 3 por menos 1. Chicas, chicos, esto solamente lo puedo hacer porque tengo el mismo exponente en numerador y denominador. ¿De acuerdo? Es muy importante que eso lo tengamos bien clarito. Y ahora ya sí, nos damos cuenta de que la x es efectivamente menos 3. Vamos a ver ahora el concepto de logaritmo decimal. Los logaritmos decimales son los que poseen como base el número 10. Esta base no se escribe en el logaritmo. Es decir, que si nos encontramos un logaritmo en el que no indican la base, como pasaba antes, que si os recordáis, la base siempre se indicaba, si nos encontramos un logaritmo sin base, en el que escriban log y sin base, entonces esa base es el número 10. Y efectivamente, fijaos, el logaritmo de 100, ¿qué va a ser? 2. Porque imaginaos que aquí no sabemos el logaritmo, pues ponemos que esto va a ser igual a n, por ejemplo. Entonces tenemos 10 elevado a n, o a x, si queréis, a x. 10 elevado a x es igual a 100, que 100 es 10 elevado a 2, pues x es igual a 2. En este caso, como 100.000 es 10 elevado a 5, 10 elevado a x es igual a 10 elevado a 5, luego x es igual a 5. Y el logaritmo de 0,00001, este número es 10 elevado a
menos 5, no a 5, a menos 5. Por lo tanto, 10 elevado a x es igual a 10 elevado a menos 5. El logaritmo, por lo tanto, es menos 5. Para obtener el resultado, en definitiva, de un logaritmo decimal, se utiliza la notación científica que ya conocéis bien. Es decir, si el número es entero, se cuenta la cantidad de ceros positivo. En caso contrario, se cuenta la cantidad de decimales y se pone en negativo. Vamos ahora a un nuevo punto. El objetivo de este punto va a ser aplicar las propiedades de los logaritmos para ampliar y reducir expresiones. Vamos a ver entonces las propiedades. Si tenemos el logaritmo de la base, el logaritmo de A, el logaritmo en base A de A, este siempre va a ser igual a 1. Por ejemplo, el logaritmo de 12, en base 12 de 12 es igual a 1. ¿Por qué? Porque si yo 12 lo elevo a 1 y esto es igual a 12, perdón, lo elevo a x, supongamos que esto no lo conozco, y es igual a 12, efectivamente x tiene que ser 1, ¿no? Porque es como si tuviésemos el 1. Si aquí yo tengo esto, pues lo mismo. 2x más 5, todo ello elevado a 1, tiene que ser igual a 2x más 5. Si no supiéramos el numerito, aquí pondríamos una x. Como esto ya es igual a esto, la x no puede ser otra cosa que 1. La siguiente propiedad nos dice que el logaritmo de la unidad es igual a 0. Da igual la base. Y vamos a verlo por qué. Si tengo el logaritmo en base 5 de 1, es igual a 0. ¿Y esto por qué sucede? Fijaos, 5 elevado a 0 es 1. Es decir, que si yo tuviese un número elevado a x que tiene que ser igual a 1, por las propiedades de las potencias yo ya sé que cualquier número elevado a 0 me da 1. Y no hay ninguna otra posibilidad, salvo, excepto el 1, por supuesto. Pero no es el caso, ¿no? Entonces, 5 elevado a 0 me da 1. Y en este caso, lo mismo. Por lo tanto, si nos queda x al cuadrado menos 6x más 9, todo ello elevado a un número, imaginad que no lo conocemos, tiene que ser igual a 1. Este número, por muy difícil que sea la base, por muy difícil que sea esto que tenemos aquí, este numerito tiene que ser 0, porque si un número, sea el que sea, ya sea un polinomio o un número muy alto o muy bajo, elevado a 0 me da 1. Vamos con la propiedad número C. Logaritmo del producto. Fijaos, si yo tengo el logaritmo en base A de B más el logaritmo en base A de C, tienen que tener la misma base. Entonces tendremos logaritmo en base A de B por C. Fijaos en este ejemplo. Si tenemos el logaritmo en base 8 de 2 más el logaritmo en base 8 de 4, esto es igual al logaritmo en base 8 de 2 por 4. Es decir, en este caso, si siguiéramos, sería igual al logaritmo en base 8 de 8, que efectivamente es 1 por la propiedad primera que hemos visto. Vamos con este otro ejemplo. Fijaos, si tenemos 3 sumandos, ¿cuál es la base? Cuando no la pone, es base 10. Logaritmo en base 10 de 5 más logaritmo decimal de 10 más logaritmo decimal de 2 es igual a logaritmo decimal de 5 por 10 y por 2. Muy importante que tengan la misma base. Esta propiedad la aplicamos cuando tengan la misma base. Vamos con la siguiente propiedad. El logaritmo del cociente. Si tenemos el logaritmo en base A de B menos el logaritmo en base A de C, esto es lo mismo al logaritmo en base A de la división entre ellos. B entre C, es decir, el denominador va a ser el que está restando. Bien, ejemplos. Logaritmo en base 3 de 21 menos logaritmo en base 3 de 7. Fijaos que la base tiene que ser la misma, ¿vale? En esto incido mucho porque es muy importante. No podemos mezclar logaritmos de distintas bases. Logaritmo en base 3 de 21 entre 7. Como 21 entre 7 es 3, pues logaritmo en base 3 de 3 es igual a 1 por la primera propiedad. Vamos con esto. Vamos con el siguiente ejemplo. Logaritmo en base 6 de 24 menos logaritmo en base 6 de 15. Nos queda logaritmo en base 6, cuidado que aquí hay una rata, sería en base 6, cuidado la erratita, no pasa nada, de 24 entre 15. Y esto lo simplificamos. Como podemos dividir entre 3 arriba y abajo, 24 entre 3, 8 y 15 entre 3, 15. Nos queda logaritmo en base 6 de 8 quintos. Vamos con el logaritmo de una potencia. Si yo tengo el logaritmo de A
perdón, en base a de b elevado a n, es lo mismo que si tuviese n por el logaritmo en base a de b, sin exponente ya, es decir, elevado a 1. Cuando no hay exponente es un 1. ¿Vale? Esto es lo mismo. Y esta propiedad nos sirve para hacerlo en esta dirección, es decir, de aquí a aquí, o en la contraria. Es decir, que yo tenga esto y lo convierta en esto. Vamos a verlo. Logaritmo en base 4 de 2 elevado a 5. El exponente lo podemos poner delante y ya me queda logaritmo en base 4 de 2, que el logaritmo en base 4 de 2, ¿quién es? Lo hago por aquí para repasar. Sería 4 elevado a x igual a 2. Como 4 elevado a x es 2 elevado a 2x es igual a 2, y esto es como si fuese un 1, 2x es igual a 1, x sería igual a 1 medio, que es de donde sale este 1 medio, ¿vale? Bien, ya lo podemos ir haciendo mucho más rápido, ¿vale? Practicando, eso es lo importante. Nos queda 5 por 1 medio, 5 medios. Vamos con el logaritmo decimal de 12 elevado a 2. El 2, de nuevo, lo podemos poner delante del logaritmo. Y el logaritmo decimal de 12 no nos piden calcularlo, luego nos queda 2 por logaritmo decimal de 12. En definitiva, para combinar las propiedades de los logaritmos a la hora de realizar ejercicios, lo mejor sería considerar el siguiente orden para desarrollar las propiedades combinadas. Primero, potencias. En segundo lugar, productos. Y en tercer lugar, cocientes. ¿Sí? Entonces tendremos, si tenemos, imaginad esta operación. Vamos a ver cómo la realizamos. Como os he dicho, la última propiedad, la de tener el argumento elevado a un número, la podemos utilizar en una dirección o en la otra. En este caso, lo más inteligente es este 2 que está multiplicando, lo vamos a meter dentro. Luego nos va a quedar logaritmo decimal de 3 elevado a 2 más logaritmo decimal de 2 elevado a 3. Y 3 elevado a 2 es 9 y 2 elevado a 3 es 8. Luego esto nos queda, como es una suma, sabemos que es logaritmo de 9 por 8, que sería logaritmo de 72. Como veis, hemos ido aplicando las propiedades, primero la de potencias, luego la de la suma, hasta llegar al final. En este caso, en este tipo de ejercicios, lo normal es que nos pidan simplemente que expresemos la operación que nos dan en forma de un único logaritmo. Vamos con el siguiente. Imaginémonos que tenemos 2 quintos por logaritmo en base 2 de 6 menos 4 por logaritmo en base 2 de 2. Lo primero que hacemos es meter esto dentro como potencia. Luego logaritmo en base 2 de 6 elevado a 2 quintos, que esto ya sabéis que es 6 elevado a 2 raíz de índice 5, como lo tenemos aquí, menos logaritmo en base 2 de 2 elevado a 4. Luego esto nos va a quedar de esta manera, como tenemos la misma base, podemos aplicar la propiedad del cociente. Es decir, que a este le vamos a dividir entre este. Y nos queda logaritmo en base 2 de raíz quinta de 36 entre 16. En este caso no se pueden hacer simplificaciones, dado que 36 o 6 en este caso es 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2. Y abajo tenemos 16, que es 2 elevado a 4. Pero aquí el 2 lo tenemos elevado a 2 quintos. Y aquí el 2 elevado a 4. Por lo tanto, no es necesario hacer transformaciones. Si quisierais hacerlas, pues os quedaría lo siguiente. Logaritmo de 2, raíz quinta, o podríamos poner 2 elevado a 2 quintos por 3 elevado a 2 quintos, todo ello partido por 2 elevado a 4. Ya sabéis que 2 quintos tendríamos que restarle 4, que sería 2 quintos menos 20 quintos, nos quedarían menos 18 quintos, y entonces nos quedaría una raíz aquí debajo que habría que racionalizar y que volveríamos a este punto. Por lo tanto, en este caso no es inteligente intentar simplificar, pero os lo quería contar para que vierais que realmente podríamos intentarlo. Vamos a ver otro ejemplo de operaciones de aplicar propiedades combinadas. Si tenemos esta cuenta de aquí,
nos piden que la expresemos en función de un único logaritmo. Podemos tener dos caminos. Camino 1. Primero cogemos todas las sumas y decimos logaritmo decimal de 6 por 4 y por 3. Menos logaritmo decimal de 8 menos logaritmo decimal de 5. Todo lo demás, fijaos que no lo toco. Es decir, lo primero que he hecho ha sido esta parte de aquí. Todo lo demás no lo toco y los signos permanecen iguales detrás de esa parte. Operamos esto y ahora ya sí. Tenemos logaritmo de 72 menos logaritmo de 8 y esto lo vamos a ir haciendo de uno en uno porque si no, lo normal es que igual nos liemos un poco. Entonces nos queda 78 partido por 8, 72 partido por 8, que es logaritmo de 9. Y ahora de nuevo tenemos otra resta, luego 9 entre 5 nos queda esto de aquí. Pero si ya dominamos los logaritmos y las propiedades perfectamente, lo podemos hacer de un solo paso, que sería, ponemos en el numerador todos los que suman multiplicando, 6 por 4 y por 3, y en el denominador ponemos los que restan multiplicándose, 8 y 5. Nos queda 72 partido de 40, que podemos dividir entre 8 arriba y abajo, es decir, 72 entre 8, 9, y 40 entre 8, 5. Y nos queda el mismo logaritmo que por el otro camino. Como veis, aplicando convenientemente las propiedades de los logaritmos, da igual si hacéis unas cosas antes y otras después. Vamos ahora a un nuevo apartado. Aquí vamos a ver los cambios de base. Los objetivos de este apartado y de estos conocimientos es utilizar la propiedad del cambio de base para resolver un logaritmo y resolver una ecuación exponencial utilizando la propiedad del cambio de base. Por ejemplo, nos vamos a enfrentar a cosas como estas. 6 elevado a x igual a 7. ¿Cuál es el valor de x? Vamos a verlo primero viendo cuál es la definición de cambio de base. Para el cambio de base se deben separar en una división de logaritmos, considerando que el argumento inicial queda como argumento del numerador y la base inicial como argumento del denominador. Además, la base debe ser una potencia común del argumento y de la base. Fijaos, si tenemos esto, logaritmo en base a de b, podemos convertirlo en logaritmo en base c, la que yo elija, de b, entre el logaritmo en base c de a. Fijaos que esta base, la del cambio de base, tiene que ser idéntica. Y luego en el numerador pondremos el argumento que teníamos en el otro logaritmo y en el denominador pondremos la base del logaritmo original como argumento. Esta formulita nos la tenemos que saber y muy bien además. Una fórmula que debemos conocer. ¿Qué debemos recordar de esta fórmula? Pues que la b, que es la grande, ¿no? Porque es el argumento, lo ponemos en el numerador, la a, que es la pequeñita, la base, la ponemos en el denominador y que elegimos la misma base para numerador y denominador. Eso es lo que tenemos que recordar. Vamos a aplicar esto sobre un ejemplo. Logaritmo en base 27 de 9. Imaginémonos que lo que yo quiero es tener una base que me permita manejar un poquito mejor estos dos números. Como tanto 9 como 27 son potencias en común de 3, parece lógico utilizar la base 3. Luego, logaritmo en base 3 de 9, partido del logaritmo en base 3 de 27, y esto ya es súper sencillo, ¿no? Porque 3 elevado a un número que sea igual a 9, es decir, 3 al cuadrado, x es igual al cuadrado. 3 elevado a x igual a 27, que es 3 elevado al cubo, pues me queda 3. Este de aquí, por supuesto, lo podríamos haber hecho como hemos aprendido anteriormente, pero como veis, con el cambio de base es mucho más inmediato. Porque fijaos, lo voy a hacer como si lo hubiésemos hecho anteriormente, ¿vale? Tenemos logaritmo de 27, 9, todo ello igual a, por ejemplo, a x. Entonces 27 de x es igual a 9. Factorizamos. 3 elevado a 3x, ¿no? Porque sería 3 elevado a 3, todo ello elevado a x. 3 elevado a 2. X es igual a 2 tercios. Como veis, lo podríamos haber hecho exactamente igual con la definición de logaritmo. Pero de esta manera es mucho más inmediata, porque nos quedan logaritmos mucho más sencillos sin necesidad de despejar la x de ninguna forma. Vamos ahora con este de aquí. Lo mismo, logaritmo en base 32 de 28. Insisto, esto lo podemos hacer tal y como hemos aprendido en diapositivas anteriores. No obstante, vamos a aplicar el cambio de base.
Como 32 y 128 ambos se pueden dividir entre 2 porque son números pares, elegimos la base 2. Logaritmo en base 2 de 128 y logaritmo en base 2 de 32. Efectivamente, 128 es 2 elevado a 7. Luego me queda 7. Y 32 es 2 elevado a 5. Me queda 5. Y ya lo tendría resuelto. En estos dos casos hemos hecho uso de esta frasecita que nos decía así. La base debe ser una potencia común del argumento y de la base. Esto es lo que yo os decía. Que aquí, como teníamos 9 y 27, pues elegíamos 3. Aquí, como teníamos 128 y 32, que son ambos potencias de 2, pues elegíamos el 2. No obstante, ¿qué sucede cuando no tienen ninguna potencia en común? Es decir, que por ejemplo sean 3 y 6. 6 no es potencia de nada y 3 es potencia solamente de sí mismo. Por lo tanto, cuando no tiene una potencia en común, es decir, que tú puedas pensar, este es 2 elevado a 7 y este es 2 elevado a 5, o este es 2 elevado a 3 y este es 2 elevado a 4. Cuando no suceda eso, lo que escogemos es la base decimal, es decir, la base 10. ¿Qué haremos entonces? Lo que haremos será tener logaritmo en base 3 de 6 y lo pondremos, por ejemplo, en logaritmo en base 10, ya sabéis que el 10 no se escribe, de 6, logaritmo en base 10 de 3. Y ya esto de aquí lo podemos hacer fácilmente con nuestra calculadora, que lo ponemos con la teclita de log. Escribimos log 6, porque no hace falta escribir la base, porque log sin base es base 10. Le damos a igual y nos queda 0,7778 o 778. Y debajo nos queda 0,477 y más decimales. Redondeamos y realizando la división nos queda que vale esto de aquí. Para, por ejemplo, logaritmo de en base 5 de 2, evidentemente 15 no es potencia común de 2, ni siquiera se puede dividir entre 2. Por lo tanto, recurrimos a hacer la base común de 10. Y nos queda logaritmo decimal de 2 y logaritmo decimal de 15. Haciéndolo con nuestra calculadora y dividiendo, este es el resultado que obtenemos. Vamos con más resolución de logaritmos decimales. Fijaos en esta ecuación que es como la que planteamos al inicio de este apartado. Si por ejemplo tenemos 2 elevado a x igual a 3, esto lo vamos a poner en forma de logaritmo. Esto sería como decir logaritmo en base 2 de 3 es igual a x, ¿verdad? Esta es la definición de logaritmo. Y ahora, como 2 y 3 no son potencias en común, recurrimos a la base decimal y hacemos el cambio de base. Logaritmo de 3 entre logaritmo de 2. Resolvemos con nuestra calculadora y ya lo tenemos. Vamos ahora con 9 elevado a x igual a 5. Aplicando la definición de logaritmo nos queda logaritmo en base 9 de 5 es igual a x, que es lo que queremos hallar. Como 9 y 5 no son potencias en común de ningún número, lo que hacemos es logaritmo decimal de 5 entre logaritmo decimal de 9. Esto con nuestra calculadora y dividiendo nos queda este resultado. Y ahora ya sí, estamos en disposición de hacer el ejercicio que planteamos al inicio de este punto. ¿Qué es lo que haremos? Lo primero, recurrimos a la definición. Logaritmo en base 6 de 7 es igual a x. Evidentemente, 6 y 7 no son potencias en común de ningún número. Luego lo que escribiremos será, lo pondremos en potencia de base decimal, perdón, en logaritmo decimal. Logaritmo de 7 entre logaritmo de 6, que realizándolo con nuestra calculadora nos da 0,845 y más decimales en el caso del logaritmo decimal de 7 y 0,778 con más decimales del logaritmo decimal de 6. Realizando la división nos queda 1,086. Vamos ahora con el apartado de resolución de ecuaciones logarítmicas. Vamos a ver cuáles son los objetivos de este apartado. Resolver ecuaciones logarítmicas utilizando las propiedades de los logaritmos. El ejercicio que os propongo para que pensemos es este de aquí. Fijaos, tendríamos que resolver esta ecuación logarítmica. Al principio parece muy complicada, pero como ya sabemos mucho sobre logaritmos, seguro que vamos a saber realizarla al final de este apartado. Fijaos en esta ecuación de aquí, que no es la anterior, pero vamos a empezar con esta. Vamos a recordar las propiedades de los logaritmos.
Si tenemos logaritmo decimal de 2 más logaritmo decimal de x menos 7, si tenemos la misma base, podíamos juntarlos en forma de producto. Luego me quedaba logaritmo en decimal de 2 por 7 menos x. Luego logaritmo decimal de 2x menos 14. Por aquí ya sabemos una cosita. Vamos con el siguiente. Si tenemos logaritmo de 12 por x menos logaritmo de 4, esto, si tenemos la misma base, que en este caso sí, porque son decimales ambos, tenemos 12x entre 4, luego nos queda logaritmo de 3x. Entonces, en este caso de aquí, si tenemos también 4 por logaritmo de 2 más logaritmo de 2x más 5, lo primero que hacíamos era la potencia, el coeficiente lo pasábamos como potencia. Nos quedaría logaritmo de 2 elevado a 4, que es 16, es decir, logaritmo de 16, más logaritmo de 2x más 5. Como esto es una suma, multiplicamos este de aquí por todo este de aquí y nos queda logaritmo de 16 por 2x, 32x, 16 por 5, 80. ¿Qué más cositas vamos a tener en cuenta para las ecuaciones logarítmicas? Una ecuación logarítmica es aquella que posee la incógnita en el argumento del logaritmo. Para su resolución se deben aplicar las propiedades de los logaritmos, de modo que de obtener un solo logaritmo, cada lado de la igualdad, si tenemos el mismo logaritmo a cada lado de la igualdad, para luego eliminar los logaritmos y conservar los argumentos sería la estrategia correcta. Es decir, que si tenemos logaritmo en base a de un argumento igual al logaritmo en base a de otro argumento, es decir, ya un único logaritmo a ambos lados de la igualdad y con la misma base, obviamos que son logaritmos y lo que hacemos es igualar los argumentos y ya tenemos una ecuación normal, una ecuación como las de siempre. Vamos entonces a resolver algunas ecuaciones logarítmicas. Vamos con esta de aquí. Si tenemos logaritmo en base 3 de 5x más logaritmo en base 3 de 2 igual a logaritmo en base 3 de 35. Lo primero que hacemos es juntar. De este miembro juntamos en el mismo logaritmo. Y efectivamente nos queda 5x por 2, porque como se están sumando, nos queda 5x por 2. Y entonces me queda logaritmo en base 3 de 10x. Igual a logaritmo en base 3 de 35. ¿Qué hacemos? Igualamos a argumentos. 10x es igual a 35 y despejando nos queda que x es igual a 7 medios. Vamos con esta de aquí. Si tenemos logaritmo de x menos logaritmo de 3 igual a logaritmo de 4 más logaritmo de 2, lo que hacemos es, aquí como tienen la misma base, es muy importante que tengan la misma base, en eso nos tenemos que fijar siempre, nos queda x partido por 3. Y aquí, misma base y suma. 4 por 2, 8. Igualamos x tercios a 8 y despejando, cuidado que esto no me gusta como está hecho aquí, nos queda que x es igual a 24, ¿no? Porque el 3 pasa multiplicando al otro lado. Vamos con la siguiente. Esta de aquí. Si tenemos logaritmo de 45x menos 3, logaritmo de 3 igual al logaritmo de 9, lo primero que hacemos es potencias, es decir, este coeficiente de aquí se va a convertir en potencia, ¿vale? Entonces me queda, esto lo dejo igual, logaritmo de 45x menos logaritmo de 3 al cubo, 3 elevado a 3, a este 3 de aquí, 27. Y todo ello igual a logaritmo de 9. Como esto se está restando y tiene la misma base, podemos ponerlo dividiendo. Y ya, como tenemos el mismo logaritmo a ambos lados de la igualdad, lo que hacemos es igualar a argumentos. 5x partido por 3 igual a 9. Despejando el 3 pasa multiplicando. 9 por 3, 27. Y el 5 dividiendo. Tenemos x es igual a 27 partido por 2. Por 5, perdón. Vamos ahora con esta ecuación logarítmica. Fijaos que aquí tenemos logaritmo a este lado, pero a este lado no tenemos logaritmos. No pasa nada, vamos a conseguir construirlo. Como el logaritmo es decimal, yo tengo que pensar aquí, a ver, ¿qué logaritmo decimal sería? Logaritmo decimal de un número x, que no sé, sea igual a 2. Como logaritmo decimal es base 10, 10 elevado a 2 es igual a x. 10 elevado a 2 es 2. Luego 10 elevado a 2 es 100. 100. Luego 2 es igual al logaritmo de 100. Fijaos. 2 es igual al logaritmo decimal de 100.
Esto es lo que tenemos que hacer, porque tenemos que tener logaritmos a ambos lados de la igualdad. Como no teníamos logaritmo a un lado de la igualdad, lo construimos, lo generamos. Y nos queda ya logaritmo a los dos lados de la igualdad, 3x y 100 lo igualamos y despejamos la x. Repito otra vez un poquito. Yo tenía una ecuación, pero en un lado de la igualdad no tengo logaritmos, tengo que generarlo. Como yo lo que quiero es logaritmo decimal, es decir, sin base, el logaritmo decimal lo escribo sin base, de un número, porque yo lo que quiero es que el 2 se convierta en un logaritmo decimal del número que corresponda, pues tengo que calcular ese número. 10 elevado a 2 es igual al argumento, x. Tengo que calcular el argumento. Y esto me queda igual a 100. Y es por eso por lo que ya consigo mi logaritmo y puedo resolver la ecuación logarítmica. Vamos a ver otro ejemplo de estos, no os preocupéis. Fijaos en este caso. Tenemos logaritmo en base 2 de 6x más logaritmo en base 2 de 7. Lo primero que hacemos, y esto igual a 5, es decir, que 5 tampoco es un logaritmo. Lo primero que hacemos es que esto, como es una suma y tienen la misma base, lo puedo juntar en forma de producto, es decir, 6x por 7, que me queda 42x. Logaritmo en base 2 de 42x. Y ahora vamos a ver qué pasa con el 5. A ver, el 5. Yo quiero logaritmo en base 2 de un argumento que no conozco y eso tiene que ser 5 porque yo no puedo cambiar los datos. Entonces, yo sé que el 5 se tiene que convertir en un logaritmo en base 2 de algo. Es decir, logaritmo en base 2 de x, que no sé cuál, de x o lo podéis llamar de otra manera, lo voy a llamar b para no liarnos porque como tengo aquí la x, es igual a 5. Luego me va a quedar 2 elevado a 5 es igual a b. Ya sé que b es 32. Por lo tanto, 5 se convierte en el logaritmo en base 2 de 32. 32 es lo que tengo que calcular, el argumento. La base he escogido la base 2 porque es la que tenía este lado, ¿vale? Yo siempre voy a buscar la base que tengo al otro lado de la igualdad. Como ya tenemos la misma base y el mismo logaritmo, igualamos argumentos y ya hallamos nuestra x. Hagamos otro ejemplo de este tipo. Fijaos que ahora tenemos que reemplazar 3 por un logaritmo. ¿De qué base? De base 3, porque quiero la misma base que al otro lado. Luego lo que hago para sustituir este 3 es buscar un logaritmo en base 3 de un argumento que no conozco y que esto sea igual a 3, porque lo quiero sustituir. Lo que quiero sustituir es el 3 por un logaritmo. Luego me queda 3 elevado a 3 es igual a b. Por lo tanto, b es igual a 27. Ya lo tenemos. Logaritmo en base 3 de 5x es igual al logaritmo en base 3 de 27. Como ya tengo el mismo logaritmo con la misma base, puedo obviarlo y me queda 5x es igual a 27, que despejando me queda 27 partido por 5. Lo veis, ¿no? Lo que hemos hecho. El 3 lo sustituyo por un logaritmo de la misma base que este de aquí. Como lo tengo que sustituir por un logaritmo de la misma base que ese de ahí, pues yo tengo que hallar cuál es el argumento que me iguala a lo que yo tengo. ¿De acuerdo? Bien. Y por último vamos a resolver esta ecuación que es la que planteábamos al inicio de este apartado. ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, pues en esta parte del igual lo que podemos hacer es multiplicar, ¿verdad? Luego nos queda logaritmo de 2x menos 4. Todo ello igual. Aquí, como tenemos suma, pero fijaos, lo primero que tenemos que hacer es este 2 como potencia. Me queda logaritmo de 3x más 4 más logaritmo de 2 elevado a 2, que es 4. Ahora, esto de aquí lo vamos a juntar como producto. Logaritmo de 2x más 4 es igual a logaritmo de 3x por 4, 12x, más 4 por 4, 16. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Como tengo el mismo logaritmo con la misma base, igualo argumentos. Y ya me queda 2x más 4 es igual a 12x más 16. Que si pasamos restando me queda 10x menos 10x es igual a 12. Un segundito que me acabo de dar cuenta de que he cambiado este signo. Esto es un menos
Vale, no es igual a 12, sino que es igual a 20, ¿verdad? Ahora sí, a 20. Luego x es igual a, el menos 10 pasa dividiendo, menos 2. Y ya tendríamos esta ecuación. Hasta aquí algunas de ecuaciones logarítmicas. Vamos a ver otro ejemplo de ecuación logarítmica. Si nos encontramos con esto, lo primero que tenemos que hacer es modificar un poquito nuestra ecuación para poder trabajar con ella mucho mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Pues eliminar denominadores o pasar esta parte multiplicando al primer miembro. Nos queda logaritmo de x todo elevado al cuadrado. Cuidado, no x elevado al cuadrado, sino logaritmo de x por logaritmo de x es logaritmo de x elevado al cuadrado. Y luego lo otro nos queda igual, 2 menos logaritmo de x. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Mirad, chicos, chicas, en estos casos cuando tenemos un logaritmo elevado al cuadrado y en el resto de la ecuación tenemos el mismo logaritmo, lo que hacemos es un cambio de variable, es decir, me olvido de que logaritmo de x es logaritmo de x y lo llamo t. Es decir, hacemos que t es igual al logaritmo de x. Y rehacemos la ecuación. Me queda t al cuadrado, el menos logaritmo de x pasa sumando y en forma de t y menos 2. Y esto igual a 0. Resolvemos esta ecuación que la conocemos, es una ecuación de segundo grado. Ya sabéis, menos 1 más menos 1 más 8, todo ello partido por 2. Nos quedan dos soluciones. Nos queda que la x es igual a menos 1, menos 3, menos 4, entre 2, menos 2. Y que la x es igual a menos 1 más 3, 2 entre 2, 1. Perdón, la x no, la t. He puesto t, he puesto x, pero lo vamos a llamar t, que lo estábamos llamando t. ¿Vale? T. Entonces me queda que la t es igual a menos 2 y la t es igual a 1. Tengo dos posibilidades. T igual a menos 2 y t igual a 1. Tengo que deshacer el cambio de variable. Es decir, resumen, tenemos esto. Como tengo una ecuación en la que me aparece el logaritmo de x elevado al cuadrado y en otra parte me aparece el logaritmo de x sin elevar, tengo que pensar en un cambio de variable. Entonces yo digo que esto es t, lo llamo t, y resuelvo como las ecuaciones de segundo grado que conocemos perfectamente. Una vez ya tengo resuelto cuánto vale t, tengo que deshacer este cambio. Como yo sé que t es igual al logaritmo de x, en este caso menos 2 es igual al logaritmo de x, que el logaritmo ya sabéis que esta base es 10, luego me queda 10 elevado a menos 2 es igual a x. Luego ya tenemos cuánto vale la x en este caso, pero tenemos otra opción, que es que 1 sea igual a logaritmo de x. 10 elevado a 1 es igual a x. Ya tenemos nuestra segunda solución. Y estas serían las soluciones de nuestra ecuación logarítmica. Vamos con otra ecuación de este tipo. Fijaos ahora en esta ecuación. Lo que tenemos que hacer es quitar denominador, es decir, multiplicar a toda la ecuación por logaritmo en base 5 de x para eliminarlo. Luego me va a quedar logaritmo en base 5 de x, todo ello al cuadrado, más logaritmo en base 5 de 125 igual a, perdonad que no me cabe, lo voy a hacer un poquito más pequeñito, se sigue viendo, ¿verdad? Sí, más 7 medios por logaritmo en base 5 de x. Lo que hemos hecho ha sido mínimo común múltiplo, ¿no? El mínimo común múltiplo era logaritmo en base 5 de x y aquí multiplico por logaritmo en base 5 de x, me queda al cuadrado y aquí logaritmo en base 5 de x multiplicado por lo que ya tengo. Entonces voy operando. Fijaos, me queda logaritmo en base 5 de x elevado al cuadrado menos 7 medios logaritmo en base 5 de x. Fijaos que aquí tenemos el mismo, ¿eh? Logaritmo en base 5 de x, logaritmo en base 5 de x. Vamos, se va pareciendo al anterior. Tenemos un logaritmo, la misma elevado al cuadrado y luego la misma sin elevar al cuadrado. Y más logaritmo en base 5 de 125, que esto ya lo sabemos, ¿no? 5 elevado a x es igual a 125. Como 125 es 5 elevado al cubo, x es igual a 3. Luego esto de aquí es igual a 3. Nos queda igual a 0. Esto ya, como tenemos lo mismo, lo podemos hacer con un cambio de variable. T va a ser igual a logaritmo en base 5 de x.
y luego lo resolveremos. Luego nos va a quedar t al cuadrado menos 7 medios más 3 igual a 0. Entonces ahora lo que hacemos es resolver esta ecuación de segundo grado muy facilita que ya conocemos. Lo primero que hacemos es deshacernos de este denominador, multiplicando por 2 a toda la ecuación. 2t al cuadrado menos 7t más 6 igual a 0. ¿Vale? Ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos la fórmula que ya es de todos bien conocida. Más menos 49 menos 4 por 2, 8. 8 por 6, 48. Todo ello partido por 4. Cuidado, que ahora es 2 el coeficiente del cuadrado. Bien, entonces nos queda 7 más 1, ¿no? Porque 49 menos 48 es 1, raíz de 1 es más menos 1. 7 más 1, 8 entre 4, 2. Y 7 menos 1 es 6, 6 cuartos, que es 3 medios. Ya tenemos las dos posibles soluciones de t. Es decir, t es igual a 2 y t es igual a 3 medios. Pero es que t era igual al logaritmo en base 5 de x. Si lo recordáis, logaritmo en base 5 de x. Y por lo tanto, como era igual a esto, tengo que deshacer el cambio. Me queda 2 igual al logaritmo en base 5 de x. ¿Qué teníamos que hacer? 5 elevado a la logaritmo es igual al argumento. Es decir, 5 elevado a 2 es igual a x. Me queda que x es igual a 25. Y por el otro lado me queda 3 medios es igual al logaritmo en base 5 de x. 5 elevado a 3 medios es igual a x. Y esto es, efectivamente, raíz de 5 al cubo. Pero cuidado, antes de esto podemos simplificar esto de aquí. Lo recordáis, ¿no? Recordáis cómo sacábamos numeritos de las fracciones. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos 5 elevado a 2 medios más 1 medio. ¿Verdad? 2 medios más 1 medio. Es decir, 5 elevado a 2 medios más 1 medio, que son 3 medios, es igual a x. Me queda 5 elevado a 1 más 1 medio. Esto lo estoy haciendo para recordar. Seguramente muchos y muchas lo haréis a la primera. 5 elevado a 1 por 5 elevado a 1 medio, igual a x. Luego esto ya es 5 raíz de 5, ¿verdad? Esto lo convertimos en raíz. Y nos queda que la x es 5 raíz de 5. Chicas y chicos, esto recordadlo, lo tenemos en los vídeos sobre radicales y lo debemos saber hacer. Era de esta manera, dividiéndolo, o también por el método de la división, que simplemente se podía hacer 3 entre 2, 1 me queda fuera y 1 de resto me queda dentro, ¿vale? Esto también se podía hacer. Dividíamos 3 entre 2 y me quedaba 1 fuera y 1 dentro de la raíz, ¿de acuerdo? Bueno, chicas, chicos, hasta aquí de nuevo nuestra ecuación. Hemos resuelto un montón de ecuaciones logarítmicas, tenemos que aprendernos bien las propiedades, conocer bien la definición de logaritmo y con ello y la práctica tenemos el éxito asegurado. ¡Hasta luego!